Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de INMO DTV, al programa de gestión inmobiliaria aquí en Welcome DTV. Estamos en directo, estamos aquí en Welcome DTV, las frecuencias 23, 24 y 45 de la TDT, y también saludo a la audiencia de Radio Intercontinental que nos están escuchando también en la frecuencia 95.4. En la dirección técnica está Javier Sandoval y Lorena. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Muchas gracias a todos por invitarme a este programa y estaré encantada de pasar esta tarde con vosotros, este ratito. Bueno, la verdad es que aquí estrenamos programa, es el segundo que hacemos aquí en Welcome DTV, en televisión, y es un acierto, ¿no? Porque siempre contamos con invitados de lujo. Y antes de nada, Lorena, te voy a hacer la presentación porque nos vas a contar proyectos que hay nuevos y son bastante interesantes, ¿no? Lorena del Pozo, ¿no? Tu empresa está fundada en el 2015, ¿no? Está a punto de cumplir los 10 años. ¿Cómo has vivido el crecimiento del sector inmobiliario en Madrid, Lorena? Bueno, pues ha sido verdaderamente un sector con un crecimiento, diría, exponencial. Hace 10 años, cuando fundamos el estudio, teníamos muy pocos clientes que venían sobre todo de fuera. Nuestro primer cliente y, digamos, nuestro mecenas era inglés, venía desde Londres con unas ideas del mercado inmobiliario allí en su ciudad que veía que serían muy próximas. Son acontecimientos que luego sucederían en Madrid, ¿no? Venía con la idea de esa inversión en el sector inmobiliario, un poco el sector de lujo, para renovar ese patrimonio, esos inmuebles y, proceder a la venta. Entonces, bueno, a partir de los dos primeros años, 2016, 17, 18 y 19, un poquito antes de COVID, ya se veía cómo proliferaban numerosas inmobiliarias en este sector que poco a poco fueron, digamos, renovando la forma en la que se contaban o se mostraban los inmuebles. A día de hoy, muchas de estas inmobiliarias que han surgido en los últimos años pues realizan verdaderas performances, ¿no? Cuando van a mostrar un inmueble, incluso desde jornadas de puertas abiertas, donde le permiten al cliente incluso coger un mazo, ¿no? Y poder hacer una demolición o esa muestra, ¿no? A través de dosieres, visitas virtuales. Ha sido un sector en el que hemos visto muchos cambios desde ese año 2015 y donde cada uno de los que estábamos en este sector, desde los estudios de interiorismo, arquitectura, ingeniería, a las propias inmobiliarias, han ido procediendo de diferente manera, todas en busca de innovación. Lorena, trabajáis en el sector del lujo. ¿Qué diferencias existen en este mercado y qué influyen, qué zonas influyen y los costes de construcción y en el sector y en este sector en particular? Bueno, evidentemente es una cuestión de zonas, ¿no? En Madrid claramente hay unas zonas destinadas a este sector, que estaríamos hablando un poco de Barrio Salamanca, Chamberí, Jerónimos, que se han posicionado en ese sector porque también el cliente que venía, sobre todo también mucho de fuera, buscaba esa zona de seguridad donde ya había, personas de su mismo país que estaban invirtiendo en esas mismas áreas y ya había todo un sector burocrático que les estaba atendiendo en ese sentido. Entonces, en vías de ese crecimiento, todas las empresas que están alrededor del sector de la construcción, como puedan ser pues, empresas del sector cerámico, del sector ebanistería, han ido, digamos, innovando y renovando técnicas tradicionales, porque al final el lujo lo que busca es recuperar ese oficio que se ha ido perdiendo
con las nuevas formas de construir, donde se reproducen verdaderas joyas arquitectónicas y de la decoración, por ejemplo, en la forma de trabajar la madera, ¿no? Cuando accedemos a estos inmuebles y tienen esos trabajos en los solados o esas molduras decorativas o esos vidrios o vidrieras que se han perdido en el tiempo, pues todo eso ha obligado a todo ese sector, obligado por así decirlo, o ha puesto sobre la mesa la renovación y la recuperación de todas esas técnicas. Lorena, cuéntanos, a la hora de, por ejemplo, que a lo mejor te llama un cliente, ¿no? Vuestro cliente en la sociedad, ¿no? Te llama para que le diseñes y le hagas el estudio, los planos y la casa y se la diseñes. También le indicas al cliente dónde tiene que ir a realizar, para escoger los materiales, qué tipo de materiales tiene que utilizar, la decoración, ¿también se lo haces o no? Sí, nosotros damos un servicio completo y lo que hemos empezado a trabajar en los últimos años ha sido el asesoramiento previo. Es decir, las inversiones son importantes, estamos hablando de unas cifras de varios ceros. Entonces, a la hora de comprar tienes que saber que ese inmueble que estás adquiriendo tiene una situación urbanística, digamos, legal y no tiene, por así decirlo, ningún problema. O si es una situación urbanística donde hay un nivel de protección, tienes que saber que igual tu obra no la puedes comenzar hasta dentro de 8 meses. Entonces, eso para un inversor que al fin y al cabo atiende a unos números es importante. Entonces, nosotros, digamos que hemos empezado ese trabajo de previo de asesoramiento. Una vez que nosotros damos ese ok con un informe a la compra del inmueble, el cliente ya compra y ya pasamos o procedemos a tramitar desde las licencias al proyecto, digamos, donde el cliente ve cómo va a resultar, es decir, unos renders donde ellos pueden presentar en dosieres y luego el proyecto de ejecución que facilitamos a esa constructora, que nunca es una, siempre solemos hacer una licitación, en nuestro caso, de 2 o 3 para que el cliente se sienta, digamos, protegido a nivel números, es decir, vamos a estudiar si esta constructora está a la medida de este proyecto, porque hay proyectos de una cifra y hay proyectos de otra, en función de eso tiene que ser uno. ¿De qué cifras hablamos? Bueno, pues ahora mismo hemos pasado de viviendas de 2 millones más o menos a 4. Es decir, estamos ya, si en el 2014 estábamos en 7.000 el metro cuadrado en estas zonas, ahora pasamos a 12.000 euros el metro cuadrado. O sea, ha habido un crecimiento importante. Ha habido un crecimiento bastante importante, ¿no? Lorena, vuestro estudio no era conocido hace tan solo una década, pero tienes antecedentes familiares o cercanos, ¿no? Que han trabajado mucho en él, ¿no? Y pudiera ayudarte a acceder en el mercado de lujo. ¿Cómo se hace desde el punto público y cómo debe ser tan sencillo esto? En mi caso no había ningún antecedente. Yo soy de un pueblo muy pequeñito, castellano, de Valladolid, y mi padre es agricultor. En mi caso no era así, ¿no? No tenía, digamos, ningún antecedente en este sector, pero me gustaba mucho y para ello me formé y, bueno, quería diferenciarme un poco en el mercado y me derivé un poco a ofrecer, bueno, desde la escala S al XL, desde el interiorismo a la arquitectura, un poco controlando todos esos procesos y teniendo un equipo que pudiera trabajar especializado en eso. Entonces tuve un cliente que, bueno, fue un poco lo que comentaba antes, mi mecenas, que me permitió, digamos, invertir en este sector y luego una vez que ya has entrado, pues las propias inmobiliarias o los clientes que vienen a visitar ese tipo de inmuebles, si les gusta lo que haces y además pueden comparar, pues bueno, digamos que ya te introduces en ese mundo que luego realmente es un petit comité, ¿no? O sea, es un boca a boca que te permite seguir trabajando en el mismo sector durante años. También, Lorena, ¿qué tipo de clientes son los que trabajáis? Cuéntanos. Hay 2 tipos de clientes, hay 3. ¿Qué tipos de clientes? ¿Cómo me los clasificarías o qué tipo de clientes pueden haber? Pues el cliente particular que hace su vivienda y se personaliza hasta el nivel de que elegimos la llave que va a abrir la última puerta. Al cliente inversor, que es ahora lo que más trabajamos, el 80% de nuestro negocio en concreto, que lo que ha detectado es un sector en crecimiento, rentable y un sector interesante, ¿no? Porque al final estás transformando algo que, bueno, aparentemente no es nada y luego puede resultar muy interesante, ¿no? Pueden resultar espacios muy bellos. Entonces, realmente es el cliente particular, ¿no? Que viene a trasladarse a Madrid, deja su Guatemala o deja su Venezuela y se viene a Madrid y quiere un inmueble al nivel en que ellos estaban allí. Y el cliente
cliente, sobre todo inversor, que está en ese negocio de la renovación para facilitar a todo este cliente que viene de fuera buscando vivienda, pero con el trabajo, digamos, ya realizado. Y, por ejemplo, aquí en Madrid las zonas prime es Barrio Salamanca, Serrano, Príncipe Vergara, Velázquez, Chamberí, Jerónimos, La Moraleja, La Finca, Sí, Pozuelo, también. también, ¿no? Las Sí, Rozas también. también. Lorena, también, que luego vamos a entrar en materia, pero también me gustaría, por lo que me has contado, vuestros tipos de clientes son principalmente las empresas, ¿no? Y algunos de vuestros clientes se ha iniciado contigo este tipo de inversiones o cómo o qué tipo de procesos han podido ser los que habéis visto y cuéntanos qué análisis del mercado han tenido en sentido. Pues En ese sentido. efectivamente, Perdón. otros clientes con los que realizábamos otro tipo de proyectos, más casi de rehabilitación o de obra nueva, han visto cómo en el estudio estábamos trabajando con inversores en este tipo de zonas de Madrid y evidentemente no es lo mismo edificar en obra nueva, que atiendes a unos procesos mucho más largos, ¿no? Porque requiere de una licencia urbanística mucho más compleja, estás edificando de cero, a rehabilitar un inmueble o reformar que ya está edificado y que no tocas, digamos, por así decirlo, estructura. No hay un elemento que pueda tener riesgo a nivel, aunque seamos arquitectos titulados y colegiados. Entonces, ese acortamiento de los tiempos les permite que su negocio, su inversión sea más rentable. Entonces, muchos de estos clientes se iniciaron con nosotros, pues uno en concreto hace 2 años, ya llevamos como 5 proyectos, continuamos ahora con otros 2 y digamos que ha funcionado, o sea, se ha ido creando un equipo a nivel técnico, que somos nosotros, a nivel obra, que también hay un equipo, a nivel gestión, ¿no? Y se han ido vendiendo esos inmuebles, con lo cual el cliente ha continuado. Y ahora tenemos otro nuevo cliente que se inicia con nosotros en este negocio, con lo cual es algo ¿Y recurrente. se puede dar el nombre del nuevo cliente que se inicia? Preferiría que no, preferiría que no, porque bueno, son clientes que es verdad que nos piden confidencialidad, además lo firmamos, o sea, esos acuerdos de confidencialidad, pero bueno, os digo, son empresas, en concreto estas 2 españolas, de muchos años en sectores similares al de la construcción y que ambos han vivido la experiencia a nuestro lado, incluso uno de ellos ha invertido en uno de los inmuebles que acabamos de rehabilitar y se lanzan en ello ahora. Qué bueno. Lorena, aparte de los clientes que ahora el nuevo proyecto y el nuevo cliente que se une a tu grupo, cuéntanos qué le recomiendas al cliente, qué preferís, obra nueva, segunda mano, cuéntanos. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Claro, para el inversor como tal, no le recomendamos obra nueva. Es decir, salvo que ya tenga una parcela que quiera poner en valor, por los plazos que hemos comentado, es preferible que sea algo ya edificado y nosotros lo renovemos, le hagamos una cirugía. Aunque sea una vivienda que ya exista en La Moraleja, que lo hemos hecho, una cirugía de transformación, renovar todas esas instalaciones, adaptarlas al consumo y a la actualidad y que tengan, digamos, un retorno mucho más rápido, ¿vale? Si es el cliente finalista, es decir, me vengo a vivir y, por ejemplo, tienen casos particulares familiares como el colegio está en X lugar y no hay un inmueble que nos interese, pues en ese caso igual sí, le recomendamos obra nueva, es muy particular. Lorena, aparte de eso, lo de obra nueva, que es muy particular, también cuéntanos qué novedades, qué servicios prestas, ¿no? Y que te puedan diferenciar a la hora de posicionarte en un servicio con tanta competencia. Pues bien, el hecho de poder trabajar desde la escala S de la decoración a la escala XL de la arquitectura, pasando un poco por las ingenierías, y con esto me explico, en el estudio tenemos un departamento de interiorismo, ingeniería y arquitectura. Al final el decorador atreza, así decirlo, no visualiza los espacios o abre o cierra como el arquitecto. Entonces, el arquitecto está dando el potencial de la luz, del volumen, ¿no? De esa iluminación natural. El ingeniero está trazando las instalaciones para que, bueno, al final son instalaciones que dan servicio, pero no tienen por qué estar vistas. No vamos a ocultarlas, pero que funcionen, porque tienen que funcionar. Efectivamente. Y el interiorista, al final, espacialmente, pues sabe trabajar todos esos materiales. Entonces, nosotros por nuestra formación y nuestro carácter tenemos ese equipo perfectamente coordinado y ese servicio de escala S a XL
además de otros servicios que hablaremos un poquito más tarde, pues nos ha posicionado en este sector, claro, porque el cliente se queda muy tranquilo de saber que está controlado en todos los procesos. Lorena, antes de nada, cuéntanos, porque hay un proyecto muy importante, ¿no? Creo que es en Colombia o en alguna parte de Latinoamérica, Sí. en México. Cuéntanos ese proyecto, si se puede anunciar ya aquí para que el oyente y Sí. la audiencia lo pueda oír. Sí, bueno, un cliente con el que ya trabajamos en proyectos aquí en Madrid, ya trabajaba desde hace unos años en México con una promotora grande y entonces, bueno, ahora parece que habiendo un equipo local de técnicos, pues cuenta con nuestro estudio para darle ese aporte de valor al que es el detalle, ¿no? Pues allí en México trabajan con las amenidades que llaman. Evidentemente se vive más en el edificio, es como una mini ciudad, tienen al final un bar, un gimnasio, un spa, un coworking, es decir, todos esos servicios están dentro de, por ejemplo, el edificio que estamos nosotros ahora diseñando, que son 47 viviendas, pues tiene todas esas amenidades. Entonces, digamos que ese punto de diseño creativo de cómo trabajar esa composición, esas fachadas, esas zonas comunes, ese rooftop, todo eso lo hacemos, lo ¿Qué diseñamos es desde aquí. un coworking lo que se va a hacer en México o no? No, es un edificio de 47 viviendas con 1.500 metros cuadrados de áreas comunes, o sea, 1.500 metros de áreas comunes son muchos metros. Aquí en España no es tan habitual, ¿no? Entonces, tratamos de darle ese punto de carácter, de diseño, de servicio, y lo estamos haciendo desde aquí. Qué bueno. Y para este proyecto ya habéis empezado a diseñarlo. ¿Para cuándo estará terminado? ¿Lo vais a presentar aquí en Madrid, en algún sitio? Sí, bueno, claro que sí, en todos los medios digitales, en toda esa transmedia que vamos a iniciar ahora con el estudio y esta nueva era, se contará ese proyecto, así como muchos otros, y contaremos las peculiaridades y todas esas diferenciaciones, ¿no? Pero sí, está bien contarlo. Bueno. Lorena, habéis transformado vuestro estudio en un proyecto con mucha identidad, ¿no? Identidad de fuente única, ¿no? Y estáis en un punto de lanzar lo que significa esta nueva era, ¿no? Contáis o contabas fuera de la micro y cómo se refleja vuestra evolución en vuestra trayectoria. Bueno, pues evidentemente al final todos estos proyectos y todos estos años de trabajo reflejan un trabajo en equipo clarísimamente. Mis compañeros, desde el project manager al arquitecto técnico, a mis compañeros Dani y Pablo que están con licencia, Sergio, José Miguel, todos, Javier, que es un arquitecto fantástico. Todos nosotros hemos trabajado en un mismo equipo, entonces ahora el estudio lleva mi nombre, no tiene ningún sentido. El cliente que ya nos conoce desde hace años y conoce a cada uno de nosotros sabe que al final englobar en esta nueva era o todo un equipo de profesionales, o sea, todo esto puede estar sí dirigido por una persona, pero no creado y diseñado y trabajado desde una persona. Tiene que ser un equipo que funcione todos por igual, cada uno en su especialización y en conjunto sepan llegar a un punto de excelencia. ¿Cuántos sois en el estudio de Alrededor de 9, siempre fluctuando. 9. Sí, ¿Siempre pero bueno, trabajáis en equipo, sí, desarrolláis, sí, tú supervisas los trabajos sí, y sí. la licencia de obra os cuesta mucho? Sí, no es que nos cueste ¿Consensuar? mucho, es que algunas veces es un poco pelea. Es decir, nos ha pasado ahora, ¿no?, con un restaurante. A veces aparece el criterio del técnico municipal y esto es, bueno, algo novedoso porque nosotros hay que cumplir una serie de normativas nacionales y locales y luego, bueno, depende de si estás haciendo una actividad, así es una rehabilitación o es una obra nueva, pues cambia, ¿no? Últimamente también eso ha ido cambiando a nivel ayuntamientos. Ahora, por ejemplo, para tramitar una licencia de obra nueva en un Pozuelo o en un Pinto, no tienes que irte al Ayuntamiento de Pozuelo y Pinto. Ya hay una entidad colaboradora, que son las ECUs, que está trabajando para ahorrar todos esos expedientes al ayuntamiento y digamos que tratar de adelantarse viendo esos proyectos, requiriendo información que detecten que necesitan para poder darle vía libre o el OK y ya trasladarlo al ayuntamiento, digamos, estudiado, porque al final esa acumulación de expedientes y de trabajo en los ayuntamientos no tiene sentido. Al final son personas o inversores que necesitan llevar a cabo su proyecto y que están sufriendo unos retrasos importantísimos. Entonces, dentro de lo que es la tramitología de la licencia, a la que va muy ligada el tiempo y la inversión, eso había que solucionarlo y parece que sí que están por la labor en los ayuntamientos. Lorena, me gustaría comentarte y que me contaras un poco también, creo que es bastante importante,
Para la gente, ¿no?, que nos está viendo, que nos está escuchando como arquitecta, ¿es verdad que en Madrid hay poco suelo? ¿Es muy difícil encontrar suelo residencial? ¿Qué le recomendarías al oyente o qué recomendaciones darías para encontrar, para que haya más suelo en Madrid, para que suelo residencial y todo eso? Bueno, realmente Madrid tiene el suelo agotado desde hace muchos años. Todas estas nuevas promociones que se hicieron, el Cañaveral, los Aijones, en la zona, ¿no?, en la zona de la carretera de Valencia, y todas esas ampliaciones que se han ido realizando, ya es prácticamente con un suelo agotado. Entonces sí que hay una desviación, digamos, o una salida hacia lo que son los núcleos urbanos, los pueblos que rodean Madrid. Hay una gentrificación clarísima de los alquileres por cómo ha subido todo ese centro. Entonces, recomendación, bueno, pues que no descarten, si hay una buena comunicación por transporte público, cualquiera de los pueblos que están alrededor de Madrid, donde tenemos más áreas verdes, mucho más suelo y realmente más calidad de vida en cuanto a que estamos cerca de la naturaleza y donde puede haber pues un buen colegio, una buena zona para tomarte una cerveza. O sea, no necesitamos estar en el centro de Madrid realmente. En mi caso me he ido a vivir bastante lejos, al lado de la sierra, y estoy encantada, y no pensaba que iba a ser capaz de trasladarme y de tener ese cambio, pero hoy en día no lo cambio por nada. Entonces, que no descarten ese traslado a otras áreas que pueden ofrecer, digamos, no estar en la urbe, pero otro tipo de valores, ¿no?, otro tipo de calidad de vida. Que se nota mucho la calidad de vida de Madrid capital a irse a las afueras. Sí, clarísimamente. O sea, bueno, alguien que sea un poco sensible al ruido, a la contaminación, obviamente estar cerca de la naturaleza siempre, bueno, nosotros el ser humano estamos diseñados para eso, ¿no? Al final somos seres terrenales y cuanto más cerca estemos de los árboles, pues, ¿no?, mejor. Y Lorena, yo quería comentarte, para la gente que nos está viendo y nos está oyendo también en Welcome DTV y en Radio Intercontinental, en las frecuencias 95.4 y en las frecuencias 23 y 24 de la TDT también. Estamos en Welcome DTV, en la dirección técnica está Javier Sandoval. Y Lorena, me gustaría también que nos informaras, ¿no?, también bueno, pues a la hora de hacer un proyecto al cliente le orientas, aparte de los materiales, le indicas a la hora de elegir un buen terreno, a la hora de qué factores influyen a la hora de elegir una buena vivienda o al hacer la vivienda, ¿no? ¿Qué factores les dices a los clientes, les asesoras? Cuéntanos. A ver, evidentemente la transformación interior, para eso estamos nosotros, es decir, el sacar el máximo partido a un espacio es un equipo técnico el que está detrás desarrollando. Entonces, ¿qué buscamos? En el caso de un inmueble dentro de una edificación colectiva, un edificio, lo que buscamos es altura y ventilación, porque la altura significa iluminación natural. O un patio, o patios interiores, que hay muchísimos en Madrid, patios de ventilación, con cierto tamaño. Es decir, eso no lo podemos transformar nosotros. Es decir, eso ya sí que sería una pelea comunitaria e incluso a veces es inviable, ¿no?, urbanísticamente. Pero incluso a veces teniendo esos hándicaps sí que tratamos de darle nobleza. Por ejemplo, todas esas ventanas, esos huecos que van a patio, ¿no?, pues igual a veces interviniendo de forma decorativa y desde el interior podemos darle cierto carácter. Pero buscamos sobre todo altura y amplitud. ¿Y por qué la ventilación y la altura? Hombre, porque evidentemente el tener luz natural y ventilación natural nos permite estancias como dormitorios y salones, y de la otra manera pues únicamente podemos ubicar aseos, baños, office. En cuanto a terrenos, pues hombre, en un terreno ya se busca la orientación, porque vamos a edificar, entonces estamos buscando la norma la norma zonal, por así decirlo. Los planes urbanísticos de cada ciudad o cada pueblo te marcan unas delimitaciones, unos límites de retranqueo. A veces estamos dentro de unos solares que son, están diseñados para vivienda pareada o adosada. Entonces buscamos orientación, buscamos que la zona tenga ciertos servicios, acometidas evidentemente, porque te encuentras de todo, pero sobre todo lo que tratamos es de que el cliente no se encuentre sorpresas y que dentro de su presupuesto pueda tener un buen solar o un buen inmueble para trasladar a lo que él necesita, ¿no?, a lo que va a ser su espacio, su vivienda. Defíneme ventilación, buen inmueble, defínemelo. Y altura. Sí, bueno, al final, altura, en Madrid, bueno, dependiendo de los barrios, tenemos diferentes tipologías de edificios.
Hoy en día, incluso la normativa entra en eso. Es decir, si yo estoy en un primero y es un edificio de 10 alturas, hay un tema que se llama H tercios. Es decir, si yo no cumplo esa entrada de luz, dependiendo de la altura de mi edificio, detrás de ese hueco, de esa ventana, no puedo construir, no puedo hacer un dormitorio. Tiene que ser un vestidor o un lugar donde no... O sea, el hecho de estar en altura significa que me va a llegar más aire, más oxígeno, más ventilación. Me permite, la norma ya, al entrar en eso, me permite, digamos, desarrollar interiormente mejores estancias. La luz es lo mejor que tenemos, ¿no? El sol, al final, es esa vitamina D natural que todos necesitamos para que tengamos, digamos, una buena salud, ¿no? Entonces... ¿La salud influye en la vivienda? Claro. ¿Cómo influye? Cuéntanoslo, Muchísimo. ¿En qué puede influir la salud de nuestra vivienda? En el rendimiento, en prácticamente muchos factores, ¿no? de lo que sería la salud. ¿En el estrés? Sí, claro. De hecho, una de las especializaciones de nuestro estudio es precisamente la arquitectura y la salud, lo que llamamos el wellness. Hemos tenido unos años una persona al lado que es médico, que ha estado a pie de cañón en muchos proyectos desarrollando desde la fase inicial. Y nosotros hemos llegado a medir con gente especializada, pues medir frecuencias eléctricas y magnéticas, medir la calidad del aire, la calidad del agua, el ruido. Hemos llegado a blindar la zona de los cabeceros de las camas para evitar que toda esa incidencia llegue en las horas de descanso, ¿no? Nosotros estamos durante 7-8 horas descansando, nuestro sistema inmunológico está cuidando de nosotros y tenemos que prever que por ahí tiene que haber, digamos, un ambiente de relajación. Entonces hay muchos agentes en la edificación que nos afectan directamente como seres humanos que somos, y eso lo saben mejor el personal sanitario, ¿no? Pero ya está demostrado que puede llegar a afectarnos en rendimiento. Pues vamos a hacer una pausa, de unos minutos y volvemos enseguida. ¿Te gustaría que tu publicidad llegara a más gente? ¿Crees que tu negocio necesita un empuje y no sabes cómo hacerlo? ¿Te gustaría anunciarte en televisión, pero crees que es un medio muy caro? Ahora no. En Welcome DTV, tu cadena favorita de la Comunidad de Madrid, te la ponemos más fácil que nunca. Con un impacto de 4,5 millones de personas, deja que tu empresa crezca gracias a la TDT. Podríamos estar horas hablando de nuestros servicios, pero mejor os traemos un pequeño resumen de cómo Welcome DTV puede ayudar a tu empresa. Spots, 20 segundos en la franja horaria que elijas, pueden significar un antes y un después en los resultados de tu negocio. Publireportaje. Son pequeñas películas televisivas de entre 3 y 6 minutos que hacen llegar a tus clientes potenciales desde un producto o servicio hasta cualquier detalle de tu empresa que quieras que sepan. Programa patrocinado. El patrocinio es una estrategia publicitaria frecuente en el sector audiovisual que permite la financiación de contenidos o programas con la finalidad de promocionar nombres, marcas, imágenes, actividades o productos. Mediante el patrocinio se asocian productos o marcas a espacios de programas. Telepromoción consiste en poner a disposición del anunciante un espacio dentro de un programa que utilizará para promocionar sus productos. Consiste en que el presentador o cualquiera de sus colaboradores utilice el escenario del programa para presentar las características de un único bien o servicio, utilizando el escenario, la ambientación y el aderezo del propio programa. Battery. El formato battery televisivo es un intercambio publicitario. Es, por ejemplo, cuando una cadena de televisión cede parte de su tiempo publicitario a un anunciante a cambio de que éste le proporcione un producto o servicio necesario para el programa. No lo dudes, escríbenos a producción@welcomedtv.com y nos pondremos en contacto contigo para ver la mejor opción publicitaria para tu empresa. Welcome DTV. No te olvides que muy pronto Welcome DTV dejará de emitir en pruebas y pasaremos a una emisión habitual. ¿Has intentado ver Welcome DTV en tu televisor pero no lo consigues? Si todavía no consigues vernos en tu tele, es porque probablemente tengas que resintonizarla para poder disfrutar de toda nuestra programación. Recuerda que puedes vernos en el TDT en las frecuencias 23, 24 y 45. Te esperamos en Welcome DTV, tu nueva televisión de la Comunidad de Madrid. Pues seguimos aquí en Welcome DTV. Ya saben que estamos en las frecuencias 23, 24 y 45 la TDT aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y en otras frecuencias de otras comunidades autónomas que ya saben que pueden sintonizar Welcome DTV a través de la TDT.
Y también estamos en Radio Intercontinental en la 95.4, que también nos están oyendo. Y en la dirección técnica está Javier Sandoval y en los estudios de Radio Intercontinental está Pablo Fernández. Y como siempre saludo a mi audiencia, buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque nos están escuchando y nos están viendo desde cualquier lugar de la otra parte del mundo. Y tengo aquí, como hemos presentado antes, a Lorena del Pozo. Lorena, hemos estado hablando de tu empresa, hemos estado hablando del tipo de sector en el que trabajáis, del nuevo proyecto en México, de unas 47 viviendas, de las calidades del aire a la hora de elegir la vivienda, de cómo asesoráis al cliente. Ahora se os une una nueva empresa a vuestro estudio de Lorena del Pozo, que eres la CEO en este estudio de arquitectura. Y Lorena, vamos a ver más cosas y vamos a... porque ya estamos prácticamente en la mitad del programa y creo que es bastante interesante para que la gente lo sepa. Cuéntanos, en el mundo has diseñado y has creado mucho la creatividad, estás constante con cambios, adaptáis las nuevas tendencias, el enfoque. ¿Cómo crees que o qué innovador crees que aportáis como estudio? Bueno, como aporte en la innovación o el cambio es adaptarnos a toda la investigación y desarrollo que hay de empresas del sector en cuanto, por ejemplo, a edificación eficiente, ¿no? O sea, que el edificio no consuma o tenga un consumo casi nulo. El edificio sostenible, ¿no? Que digamos que todos esos recursos que necesita o esa demanda energética que tiene el edificio seamos capaces como técnicos de evitar que deriven sobrecostes y aprovechar todos esos recursos pasivos. Hoy en día hay muchos estándares del Passive House, que es un estándar alemán que nos hemos formado en ello, pero que pueden funcionar ciertos parámetros, pero estamos en España, no en Alemania. Entonces, tratamos de adaptarnos a todas esas técnicas, certificados que ya existen en el mercado y aportamos nuestra propia innovación con la parte de saludable, edificio saludable, ese wellness del que hemos hablado, rodeándonos y digamos formándonos en la parte científica, sanitaria y científica, donde los expertos en cada una de esas áreas que hemos comentado anteriormente identifican posibles patologías o mejoras que ayudarán a que ese inmueble, una vez finalizado, pues sea mejor, entonces más saludable. Por ejemplo, el tema del radón es un tema que hace unos años no se tocaba, ¿no? Y realmente ahora ya el Código Técnico lo ha incluido dentro de una obligación a cumplimentar y a detectar cuando tenemos esa incidencia dentro de una edificación. Y hace unos años teníamos que prácticamente andar con planimetrías a papel, ¿no? Que localizábamos. Definirme planimetrías a papel. Claro, pues el radón es un gas que tenemos en zonas donde existe una base granítica y en España hay ciertas zonas con cierta incidencia, en la Sierra de Madrid en concreto. Entonces, hace unos años en un instituto cántabro tenían desarrollados esos planos, ¿no? Donde estaban indicados ese mapa de España donde teníamos mayor incidencia. Hoy en día ya hay plataformas en Internet donde a golpe de clic sabemos dónde podemos tener ese problema y donde obligatoriamente ya por la norma debemos de trabajarlo, ¿no? de tratar de canalizarlo y blindarlo. Lorena, para que la gente le quede más constante, ¿hay alguna nueva casa, algún nuevo proyecto que estés haciendo aquí en Madrid? ¿Alguna nueva casa? Sí, estamos haciendo ¿Que ya te hayan encargado? Sí, estamos dentro del proyecto de ejecución, ya se ha presentado en el ayuntamiento, una vivienda maravillosa de obra nueva. ¿Se puede indicar la zona? En la zona de Pozuelo, una zona que para todos bastante conocida, muy buena, con una finca grande de 5.000 metros de parcela, donde todo desarrollado en planta baja, con todas las comodidades a nivel funcional y lo que hemos hablado, ¿no? De aprovechar esos recursos pasivos solares, pero además incorporando ese wellness, ¿no? Con la calidad del aire, del agua y ciertas técnicas que ya van aplicadas para tratar de que a la par que la innovación, el diseño, la eficiencia, sostenibilidad del edificio, pues tengamos un espacio donde
cada una de las marcas que van a trabajar allí vaya un poco en la misma línea que nosotros, es decir, desde la marca de emplastecidos, ¿no? Que es una marca belga que ya trabaja con esas pinturas o emplastes especiales que controlan, por ejemplo, la humectación del espacio. O bueno, en lugar de aportar esos barnices sintéticos, pues ya estamos trabajando con lasures naturales y todo eso lo extrapolamos a todos los materiales que van a tener que ver en ese proyecto y estamos muy satisfechos primero que el cliente tenga ese sueño, ¿no? Y haya confiado en nosotros para esa edificación y que luego pueda llegar a resultar y además se pueda vivir, porque es lo más interesante, esa prueba del inquilino, ¿no? del ser humano que va a estar a vivir en ese espacio y va a ser su hogar, ¿no? Al final. Lorena, cuéntanos, sabemos que cada proyecto tiene una historia detrás. ¿Podrías compartir con nosotros en un momento clave un proyecto especial que te haya marcado antes y un después en el desarrollo de lo que antes era Lorena el Pozo y el estudio de estudio, y qué es lo que será dentro de muy poco? Pues este proyecto en concreto, porque aquí ya cada uno de los que integramos este equipo y cada uno con su especialización va a trabajar en hacer lo mejor que sabe hacer dentro de un proyecto que al final tiene varias ramas y que engloba un resultado final de éxito, ¿no? Es este proyecto el que traslada el cambio de lo que era el estudio Lorena del Pozo a la nueva área que no me dejan todavía la agencia decir el nombre, va a ser un poco el futuro de todos nosotros. Todos vamos a ser un equipo en vías de conseguir esa excelencia y de aportar esa innovación a la sociedad. Lorena, ¿dónde te podemos encontrar antes de nada para que el oyente lo sepa? Lorena, es un lujazo tenerte aquí en Welcome DTV, en este nuevo canal, en la TDT, aquí en la Comunidad de Madrid, que es bastante importante y sobre todo es un lujazo, ¿no? De todo lo que nos has contado, la vivienda, la calidad del aire, los proyectos que vais a hacer en México. Qué importante, ¿no? Qué ilusión, ¿no? Sí. ¿Cómo es el día a día tuyo? Bueno, pues es un día a día intenso, ¿no? A veces maratoniano, a veces un poco más tranquilo, pero digamos sales de casa un poco sin saber, bueno, tienes alguna agenda fijada, pero al final como las obras están en constante movimiento, los clientes, los inversores también, son sectores muy rápidos, muy ágiles. A veces en el mercado te encuentras que un cliente te llama y, oye, que está esta posibilidad, pero tengo que decidirlo mañana. Entonces, es algo que no tenías agendado y que tienes que, digamos, llegar, estudiarlo, verlo y rápidamente realizar un informe con tu equipo para que el cliente sea muy rápido, porque va un poco a la par. Entonces, cada día es divertido, ¿no? Y es bonito porque te estás transformando y estás, digamos, gestionando y renovándote cada día, ¿no? Porque al final tienes que aprender a gestionar a un equipo, a unos clientes y a una ciudad en la que no es fácil moverse a veces, porque, bueno, tenemos cierto tráfico y cierta dificultad para la movilidad, pero está bien. Lorena, antes de nada, siempre hablas de la fortaleza, ¿no? De vuestro equipo. ¿Qué perfiles profesionales te rodean dentro de tu equipo y dentro de tu estudio? Cuéntanos, ¿por qué siempre hablas de las fortalezas? Claro, porque creo que el hecho de especializar y que cada uno haga bien su parte es importantísimo. Por ejemplo, la parte de tramitología, ¿no? De licencias. Eso antes no tenía tanta fuerza en el estudio y ahora hay 2 personas solamente dedicados a eso, que son los 2 arquitectos técnicos. Es decir, son personas técnicas formadas que se han especializado en eso y llevan más de 10 años. ¿Por qué? Porque hay un verdadero problema en lo que nos encontramos en el mercado. Es de clientes que han comprado, por ejemplo, un trastero sin saberlo, pensando que es una vivienda y es una infracción urbanística prescrita. Entonces tenemos que ser muy rápidos nosotros, tenemos que acompañarles en ese viaje de ser tan rápidos como ellos. Entonces esa parte del equipo ha sido de las que más ha crecido en los últimos tiempos. Luego el interiorismo curiosamente, que fue un poco mi primera formación y a lo que me empecé a dedicar y lo primero que empecé a vivir, también ha crecido mucho en los últimos años. Ya las facultades han ido incorporando estos estudios
Esta mañana estaba concretamente en la CHAM con un compañero y tenían en la Facultad de Ingeniería de Edificación o Arquitectura Técnica ya una asignatura de interiorismo. Es curioso, ¿no? Cómo ha sido digamos, una carrera que se ha implantado o instalado en los últimos años debido a esa demanda digamos, de detalle, de lujo y digamos, del cliente finalista que viene a Madrid a vivir, ¿no? Y entonces hay todo un crecimiento que antes era muy desconocido, o sea, no sabían si habías estudiado un módulo, si era decoración, si era diseño. Hay un ciclo formativo de grado superior que es decoración y luego hay una carrera que son estudios superiores de diseño de interior y están perfectamente regladas cada una de una manera, pero había una confusión enorme y ahora ya está, todo eso está muy claro. Son, digamos, del equipo las dos especializaciones que más han cambiado. Pues son las 6 menos cuarto prácticamente y nos queda muy poquito ya. Lorena, ¿algún consejo que darías a los clientes, ¿no? Aquellos consejos que darías a los que buscan dejar la huella en el mundo y el diseño emprendedor por su propio camino? Cuéntanos y dinos cualquier cosa para la gente que nos está escuchando. Bueno, en cuanto a si serían compañeros, ¿no?, que quieren emprender su propio camino en este mundo del diseño, pues que se identifiquen alguna de las ramas de las que hemos hablado de esta industria y desde la ilusión y la especialización, pues buscarse buenos aliados como clientes y como compañeros. A todos nosotros los que buscamos nuestro espacio y nuestro hogar, asesorarse. Es fundamental, asesorarse en el proceso de tasación, con buenos tasadores, en el proceso de compra, las hipotecas, los técnicos. Es decir, hay todo un sector alrededor de esto. Creo que hay que ir asesorado, porque te ahorras muchos quebraderos de cabeza y también te ahorras una inversión importante en la mayoría de las ocasiones. ¿También vosotros hacéis tasaciones desde el órgano del pozo? ¿No? Tratamos de que la haga un buen profesional especializado en tasaciones y recomendar. ¿Y qué tasadoras trabajáis? Bueno, TINSA, un poco las de siempre, ¿no? Pues sobre todo TINSA. Y también las de los bancos, a veces las que vienen un poco... ¿Le dices al cliente, la asesora, dónde tiene que hacer la hipoteca o la tasación o no? Bueno, le recomendamos, pero realmente le dejamos que explore, porque como no es nuestro negocio, tampoco queremos en ese sentido... si tenemos una buena experiencia, lo que hacemos es recomendar, pero nunca... Los técnicos que hacen también las tasaciones son arquitectos. Sí, arquitectos técnicos o arquitectos, sí. ¿Y influye mucho las tasaciones a la hora de hacer una tasación? ¿En qué puede influir? Bueno, a ver, desconozco... Porque hay algunas veces que las tasaciones salen más bajas, más altas. ¿Qué puede influir? Y también vamos a hablar de las certificaciones, que no sé si las hacéis o no. Sí. Desconozco en concreto cómo está en la actualidad el mundo de la tasación. Es verdad que en la carrera lo estudiamos y sí que alguna vez, a modo, digamos, a nivel casero, hacemos algún método comparativo. Entonces, efectivamente, la tasación puede variar un montón porque ahí el criterio del técnico también es importante y claro, se tasa para hipotecar, se tasa para muchos objetivos. Entonces, dependiendo del objetivo para el que se haga la tasación o cuál sea el objeto del encargo, por así decirlo, pues supongo que influirán los testigos, ¿no? Y influirá mucho el criterio también del técnico, ¿no? O sea, yo puedo entender que una vivienda completamente reformada es de una manera y un técnico a lo mejor con un poquito menos de reforma entiende que está bien también. O sea, influye bastante, yo creo. Desde mi punto de vista, es una opinión, ¿eh? Ya digo que no estoy en este mundo. Lorena, cuéntanos también recomendaciones al cliente a la hora de escoger una buena vivienda y que tenga una buena calidad de vida. ¿Qué le recomendarías al cliente? Pues Nos está escuchando y viendo. Primero, las sensaciones que les provocan al cliente finalista cuando va a adquirir su vivienda son reales. Es decir, cuando les da buena sensación o mala sensación, eso es importante porque ya ahí le está trasladando el espacio que van a adquirir, les está trasladando muchos datos. Pero sobre todo lo que he dicho antes, que se asesoren con un buen técnico, porque algo que a priori no parece nada o que nunca entrarías ahí puede transformarse de una manera especial y convertirse en un lugar de ensueño, ¿no?, para ellos. Es decir, que se asesoren, es lo más importante. Siempre es el asesoramiento, ¿no? Sí. Se lo recomiendas al cliente.
Lorena, ¿dónde te podemos encontrar un número de teléfono y un correo electrónico para la gente que quiera hacer su casa o decorar su casa también, que también lo haces? ¿Dónde te pueden encontrar? Indícanos un número de teléfono y una dirección. Pues en la calle General Aranaz estamos físicamente y bueno, el estudio es lorenadelpozo.com, esa es la página web y el correo también. Y el teléfono, pues el 653-1289-20, que es el mío, y desde ahí derivamos todo. Entonces, ahora es verdad que va a haber un cambio en las próximas semanas, meses, y ya seremos tenemos otro naming, como lo llaman en las agencias, y tenemos una agencia también un poco al nivel de lo que hacemos detrás, ¿no? Que se llama Fluor, y a partir de ahí pues cambiaremos todo eso. ¿Y dónde te podemos encontrar también? ¿En general, algunas redes sociales? Sí. ¿En qué redes sociales? Funcionamos en Instagram, funcionamos en Facebook, pero bueno, están ahora mismo paradas porque desde hace 1 año y 8 meses más o menos hemos empezado a trabajar con esta agencia y ya tenemos las piezas que van a salir en breve. Entonces, es mucho tiempo, casi 2 años trabajando para hacerlo muy bien, ¿no? O sea, que vayan también, a la par. También hacéis reel, ¿no? Pues ahora, y antes de nada, antes de terminar, creo que tienes que hacer algún reel. Acuérdate que esto hay que publicitarlo en las redes sociales, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí estará la agencia y ya nos dará como la forma, ¿no? De cómo hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Lorena, ¿alguna recomendación para el oyente para finalizar? Y un breve resumen de lo que ha sido este programa para ti. Pues en resumen, el sector inmobiliario del que estamos hablando y de lo que va este programa ha tenido un cambio constante, ha sido una transformación en todo lo que le rodea, ¿vale? Y estar al día en los medios con este sector es muy interesante porque nos cuenta un poco cómo está el resto de sectores. Es un sector que mueve muchos más sectores, por así decirlo. Que sigan soñando porque es posible hacer una transformación también con muy pocos recursos, con criterio y con un profesional al lado. O sea, no hace falta tener muchos recursos para hacer una transformación, sí hace falta rodearse de un buen equipo y de un buen profesional. Qué bueno. Señores, pues hemos llegado ya prácticamente a la recta final del programa, al final del programa. Y Lorena del Pozo, muchísimas gracias por haber venido aquí al plató de televisión de Welcome DTV. Aquí estamos en la frecuencia 23, 24 y 25. Les espero la semana que viene aquí. Nos vemos en las frecuencias 23, 24 y 25 de Welcome DTV. Y ya saben que también os pueden escuchar todos los miércoles de 1 a 2 en Radio Intercontinental en la frecuencia 95.4. Este es su programa de InMod DTV. Muchísimas gracias, Lorena del Pozo. Gracias. En la dirección técnica y en los controles de audio ha estado Javier Sandoval y también ha estado Pablo Fernández. Les espero la semana que viene. Un saludo. Gracias.